Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 25 de enero del año 2026. Se va enero rapidísimo. Muchos temas de interés en esta semana. El caso Senasa adquirió relevancia por un artículo que publicó una periodista, la respuesta del PRM, lo que dijeron los obispos, la carta pastoral. También el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las denuncias que hizo el presidente del Instituto Dartiano, el doctor Wilson Gómez, en el Telematutino 11. También el Poder Ejecutivo, como yo vaticiné, vetó el proyecto que pretendía pagarle a empresas de ingeniería obras sin contrato. Y vamos a hablar del artículo mío de esta semana que tiene relación con Haití. Me aparté un poquito de los temas económicos en esta semana. Nuestro invitado es el licenciado Rafael Céspedes. Rafael Céspedes es un asesor político internacional. Él asesoró a Chávez cuando Chávez era demócrata y ganó. Y conoce a Venezuela, conoce a Diosdado, conoce a los Rodríguez. Entonces es un hombre con mucha información. Con él vamos a ver su visión de lo que él piensa que va a ocurrir en Venezuela y en Cuba, pero también el cuadro político de República Dominicana. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Frente al expediente de Senasa, donde declaraciones revelan que las comisiones para la campaña del 2024, la Comisión Ejecutiva del PRM rechaza el uso de fondos ilegales. El ex superintendente de salud, Fernando Camaño, afirma que el presidente Luis Abinader quiso ocultar el fraude de Senasa y reclama una auditoría forense para detectar otras irregularidades. El Partido de la Liberación Dominicana pide se investigue a profundidad el caso de Senasa y otros como INAVIE, Seguros Reservas y el Ministerio de Educación. El presidente del Instituto Dartiano, doctor Wilson Gómez, reveló que sectores gubernamentales pretenden desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional y retornar al país a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo observó una ley que pretende pagarles a empresas obras supuestamente ejecutadas sin contratos. Y la carta pastoral con motivo de la Virgen de la Altagracia reclama las manos de la corrupción que han negado medicinas y derechos en franca alusión al caso de Senasa. En esta semana, una periodista muy acuciosa que se llama Yudelka Domínguez del Listín Diario, ella en base al expediente de Senasa destaca en los interrogatorios al doctor Jacín y a Pablo Ortiz Giraldes, que se dice que el dinero de las comisiones era para la campaña del PRM. Eso lo dice el expediente que preparó el Ministerio Público Independiente. Entonces la Comisión Ejecutiva del PRM respondió, dice, el PRM rechaza de manera energética y categórica cualquier intento de vincular a nuestra organización o nuestra campaña con el uso de fondos provenientes de ilícitos. No lo está vinculando el periódico ni la periodista, lo está vinculando el expediente. El expediente es el que dice que Santiago Jacín, hablando con Pablo Ortiz Giraldes, que era el que cobraba las comisiones, pero que ese hombre también está involucrado en el caso Calamar, el caso donde está Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Él era el que le cobraba a los bancas ilegales y el delator. Entonces, ¿quién lo está vinculando? Es el propio expediente. Por otro, ellos dicen, el gobierno como acusador, no como cómplice, porque el gobierno se constituyó en parte civil para recoger el dinero, pero la historia es otra. Es bueno recordar que en junio del año pasado se dio una rueda de prensa en el local principal de la Fuerza del Pueblo de Fernando Camaño, ex superintendente de salud y secretario de la Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, conjuntamente con el doctor que fue director del Servicio Nacional de Salud. En junio ellos denunciaron la situación financiera que estaba pasando en Senasa y denunciaron el uso político de Senasa.
y pidieron una auditoría. ¿Cuál fue la respuesta del presidente en la semanal? Defendió la gestión de Santiago Jacín y dijo que la oposición lo que quería era que saquen los 2 millones de dominicanos que se habían afiliado al régimen subsidiado. Claro, más adelante hubo periodistas que hicieron una investigación y empezaron a sacar cosas y bueno, ahí el presidente actuó, destituyó al incumbente y mandó un expediente al Ministerio Público. Y ya de en adelante ustedes saben lo que ha pasado. Hoy tuvimos esta semana a Fernando Camaño, que él insiste en que hay una responsabilidad presidencial en este caso. Y además él pide que haya una auditoría forense, porque él dice que no todo ha salido a relucir. Él habla de procedimientos que se sobrevaluaron, de procedimientos que no se hicieron y que se pagaron. O sea, ahí faltan funcionarios, ahí faltan políticos, ahí faltan empresas. Dijo Camacho, el procurador adjunto para la persecución de la corrupción, que se está trabajando en el SENASA 2.0. Este asunto ha sido ya de tanta envergadura, señores, que el PLD está envalentonado. Danilo Medina habló de corrupción, donde hay funcionarios de su gobierno y hermanos acusados de corrupción. Pero hubo una rueda de prensa con Iván Lorenzo, el senador de Elías Piña, que pide que se investiguen los casos del INAVIE, el Ministerio de Educación, el Seguro, en fin. Es decir, el deterioro que está experimentando el PRM ha hecho que una oposición que en algún momento fue señalada como de corrupta, hoy en día usa ese tema contra el gobierno. Esa es la realidad. Mire, por otro lado, y muy rápidamente, hay un organismo que se llama la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un organismo de la OEA. El país en el gobierno 78 ingresó, pero quien lo hace oficial fue el gobierno de Leonel Fernández. Esa corte ha sido enemiga permanente de la República Dominicana. Nos han condenado en varias ocasiones, incluso con testigos dominicanos, el canciller de la República y Wilfredo Lozano, sociólogo, que es hoy el director ejecutivo del Instituto de Migración, y otros. ¿Qué ocurre? Parece que hay movimientos tratando de que el país de nuevo vuelva. Pero ¿qué resulta? Que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la pertenencia del país a ese cuerpo, porque eso no lo aprobó el Congreso. Esa Corte llegó a atreverse, cuando la sentencia histórica 168.13 que estableció que los hijos de ilegales no son dominicanos, a exigir que se modificara la Constitución. ¿Usted se imagina lo que es eso? La intervención en nuestro país de esa Corte. Yo quiero creer que esto es una bola de humo para tratar de distraer el país, porque yo no concibo que el gobierno del presidente Abinader haga esa acción. Primero tendría que ir al Congreso. Pero resulta que apareció una señora y una abogada, y eso lo denunció Wilson Gómez en el Telematutino 11, que se hace pasar como que ella es la fiscal dominicana ante esa corte. Y ella dice que toda la República Dominicana pertenece. Entonces lo que se quiere es violentar una sentencia del Tribunal Constitucional. Reitero, yo espero que esto sea una bola de humo. De cualquier manera, hay que estar alerta, y yo felicito al presidente del Instituto Duartiano por estar alerta y por denunciar al país que hay fuerzas moviéndose en esa dirección. Nos vamos a comerciales. El Congreso aprobó al vapor una ley dirigida a pagarles a empresas que les adeudan desde el año 90. Aquí eso ha sido un verdadero desorden, varios gobiernos que contratan proyectos y no le pagan a los ingenieros. Pero ¿qué pasa? Que ese proyecto tenía cosas ahí no muy santas, porque mezclaba, porque el proyecto dice los nombres de ingenieros que tienen contrato. Inclusive yo tengo amigos que tienen contrato y que le deben de obra hace 20 años. Pero entonces metieron compañías
Yo lo mostré la semana pasada, compañías que tienen 2 páginas de obra, di que sin contrato. Uno se pregunta, pero ¿cómo una obra sin contrato le dan un avance y le dan ubicaciones? ¿Cómo es posible? El presidente observó el proyecto de ley. Yo lo dije la semana pasada. Primero porque el proyecto no dice cuánto es el monto que se adeuda, pero tampoco dice dónde va a salir el dinero para pagarle, aparte de otras irregularidades. Señores, a los ingenieros que tienen contrato hay que pagarle. Se le puede pagar hasta con bonos de Hacienda y ellos lo venden más adelante. Ahora, los que no tienen contrato, eso hay que sentarse con cada entidad, obra pública, MIBET, y ver de qué forma se hicieron esos proyectos, de qué forma, cómo se manejó eso. Pero eso hay que resolverlo. Me refiero a los ingenieros que perdieron su vivienda, que hipotecaron su vivienda, que cogieron préstamos para terminar la obra, que perdieron su vida, porque en el estado incluso hay hasta ingenieros fallecidos. Por otro lado, invito a los que no han leído a leer mi artículo de esta semana. Dejé en descanso por un momento la economía y la política monetaria, que es los temas que yo más abordo, política monetaria, cambiaria y financiera, para abordar el tema de Haití. Señores, Haití no tiene petróleo ni tierras raras, por eso a Haití no le interesa a las potencias. Venezuela interesa porque tiene petróleo, pero no es porque Trump necesita el petróleo de Venezuela, es lo que quiere cortar el petróleo de Venezuela a China y quiere sacar a Irán de Venezuela y a Rusia. Lamentablemente, Haití no tiene nada de eso. Haití lo que tiene un territorio deforestado, con un pueblo hambriento, y por eso a las potencias no le interesa Haití, ni a los Estados Unidos. Y yo señalo ahí que, ¿qué pasó? El presidente Abinader se reunió con los expresidentes, hubo una discusión en el Consejo Económico y Social y al presidente le entregaron un informe. Eso se ha quedado en el aire. Pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre aprobó ampliar la fuerza interventora. En diciembre, el secretario de Estado Marco Rubio exhortó a los países de la región y de otras regiones que aportaran recursos y contingentes. Yo entendí con esa declaración que los Estados Unidos se iban a involucrar más, pero no. Aquí se ha olvidado el tema y los haitianos siguen entrando. Y en Estados Unidos Trump tiene el problema de Venezuela, de Groenlandia, de Cuba. Tiene demasiado frente abierto, no les importa Haití. Haití es el problema más grave de nosotros, pero los haitianos siguen entrando, ya que hay por lo menos 3 millones de haitianos y ninguna sociedad puede hacer lujo de tener una migración así masiva. Ningún país se desarrolla importando mano de obra analfabeta y pobre. Tenemos que entender esta situación y hacer conciencia y presionar a este y a los demás gobiernos a que apliquen una política migratoria sensata, seria, que le ponga coto a eso y que disminuya la población haitiana en la República Dominicana. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Rafael Céspedes, un hombre conocedor de Venezuela. Él va a ofrecer muchísimas primicias y informaciones que pocos conocemos.